¿Qué es la enfermedad inflamatoria intestinal? Para empezar, bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad compleja, crónica, que se caracteriza por afectar el intestino delgado o el intestino grueso. En el caso de la colitis ulcerosa es únicamente el intestino grueso o colon. Es el sitio que predominantemente afecta en diferentes segmentos y en diferentes grados de severidad. La enfermedad de Crohn es una enfermedad que a veces puede ser un poco más compleja porque esta enfermedad ocupa desde la boca hasta el ano, en segmentos, en trayectos. Puede únicamente, por ejemplo, afectar un Crohn de estómago o un Crohn de una parte pequeña del intestino delgado o una parte pequeña del colon. Y esta enfermedad, pues generalmente tiende a tener cursos que requieren alguna intervención quirúrgica, a menos, claro, que las personas reciban un diagnóstico y tratamiento adecuado. Bueno, ¿qué síntomas generan estas enfermedades? Pues los síntomas son sumamente generales, son síntomas que puede tener cualquier persona. Un ejemplo es distensión o tener una sensación de inflamación intestinal. Tenemos también muchos gases, podemos tener diarrea, dolor abdominal, puede tener sangrado, muchas evacuaciones, a veces de muy poquito volumen o a veces de mucho volumen, y estas evacuaciones pueden ir, por ejemplo, desde un patrón de 2-3 evacuaciones por día. O hay pacientes que a veces están en un cuadro muy severo que pueden tener 20-30 evacuaciones con sangrado y alternando con diarrea, además de dolor abdominal. Nos ponemos en el contexto entonces de una diarrea que no es esa diarrea que es la diarrea de un día, 2 días, 3 días, 5 días, ¿no? Estamos hablando de una diarrea que resulta ser de semanas, de meses. Ese es el cuadro clínico en general. Ahora, en el mundo, y veo que nos acompañan desde Cuba, en el mundo es una enfermedad que ha tenido un incremento progresivo de la cantidad de casos. Y ese incremento se ha visto con una proporción desde los sitios más fríos hasta los sitios más templados. O sea, empezó a existir un poco más de casos en Europa, en Canadá, y esos casos principalmente eran colitis ulcerosa y luego han cambiado a enfermedad de Crohn, y eso ha venido pasando en todo el mundo, dado que en países en los que no se encontraba esta enfermedad se empezaron a hacer reportes de que la enfermedad sí existe. ¿Qué pasa en México? Hemos tenido un incremento muy importante de la cantidad de casos, y es por eso que yo estoy aquí. ¿Por qué? Pues porque es una enfermedad en ocasiones olvidada, en ocasiones pues entendida como que puede ser otra cosa. Una persona con los síntomas que les platicaba, de diarrea, dolor abdominal, sangrado, puede ser identificada como tienes amibas, tienes colitis nerviosa, si sangras tienes hemorroides, tienes pues una cosa muy general que a lo mejor no requiere alguna intervención médica, que a veces es una intervención compleja, pero a final de cuentas, cuando una persona tiene estos síntomas y los presenta de forma crónica, debe de ser atendida. En México les comento que la cantidad de casos que hemos tenido ha sido progresivo y en aumento, asociado a muchos factores. Entre ellos, en el mundo se ha conocido que el consumo de alimentos industrializados, alimentos ultraprocesados, que debo decir son alimentos que tienen potenciadores de sabor, endulcorantes, conservadores, todo ese tipo de alimentos se traducen en un incremento de la cantidad de pacientes que desarrollan la enfermedad. Ahora, ¿a quién afecta esta enfermedad? Bueno, esta enfermedad afecta a personas muy jóvenes, la mayoría entre los 20 y 30 años de edad, y también a personas de la tercera edad. Tiene 3 picos de presentación. También afecta a los pediátricos en menor proporción, y en menor proporción también a personas de la tercera edad.
Pero el grupo más fuerte está en un grupo de personas que precisamente están o comienzan a desarrollar su vida, que están entre los 20 y 30 años, es decir, la etapa más productiva económicamente, empiezan a formar familia en ese tipo de personas es en las que más hay problemas y a veces se ven truncadas sus esperanzas de desarrollar alguna vida normal, lo cual no debe ser así porque existen tratamientos. Esta enfermedad es importante porque se nos puede pasar desapercibida, tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn, y muchas de las ocasiones podemos menospreciar los síntomas e incluso de alguno de nuestros familiares que podemos decirle tienes colitis y te tomas una medicina y se te calma el dolor. Sí se te calma, pero no se te quita, entonces tienes que ir a consultar con un médico. Y ahí viene la parte del diagnóstico. El diagnóstico es un problema porque, por ejemplo, o sea, otra especialidad como podría ser traumatología, tomas una radiografía, ves la lesión, tocas al paciente, ya tienes tu diagnóstico. Aquí no, aquí tenemos que hacer estudios de sangre, tenemos que hacer estudios de colonoscopía, endoscopía, biopsias. Y aquí viene una pregunta que voy a detenerme para contestar algunas preguntas y los invito a que hagan sus preguntas y me las vayan dejando y luego yo voy continuando con la información. Me preguntan que, y esa es una muy interesante, porque es una pregunta que todo mundo tenemos o hemos tenido. Me pregunta Marisela Bata, ¿el consumo del gluten tiene alguna relación con la enfermedad inflamatoria intestinal? Marisela, la realidad es que el consumo del gluten no tiene una relación directa, pero sí hay personas que pueden tener colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, y pueden tener una sobreposición de problemas con el gluten, ya sean intolerancia al gluten o una enteropatía celíaca, que la enteropatía celíaca actualmente es algo más como de moda, porque el verdadero celíaco, la persona que realmente tiene una enfermedad celíaca, es rara. No debemos de menospreciar, sí existen pacientes, pero no son tantos como a veces podríamos creer. Y luego me pregunta María del Mar, ¿esta enfermedad puede ser hereditaria? Desafortunadamente sí puede ser hereditaria, pero la herencia se ve mucho más incrementada cuando hay una relación de padre y madre que tienen la enfermedad. Por ejemplo, papá, mamá que tengan enfermedad de Crohn pueden desarrollar la enfermedad sus hijos con mucho más frecuencia. ¿Cuánto? 40, un 50% de los hijos pueden tener. Es raro en México todavía, no vemos tantas parejas con enfermedad inflamatoria intestinal. Les comento del diagnóstico y les decía respecto a hacer estudios de sangre, hemoglobinas, biometría hemática, perfil bioquímico, exámenes de heces para buscar si hay un parásito o hay alguna otra situación, pero si no lo hay, no lo hay. Y no debemos de perder el tiempo y tenemos que escalar y entonces hacer algún estudio de endoscopía o de colonoscopía que nos permitan definir si hay úlceras o no hay úlceras en el intestino, y eso a cualquier edad. Aquí también me pregunta Jonsi Cáceres, ¿qué tan malo es ir al baño por días? Es no ir al baño por días. Ok. Bueno, la verdad es que es un problema, ¿verdad? No es que sea estrictamente algo malo que te vaya a pasar algo en ese momento, pero tienes un problema de estreñimiento y ese problema hay que atenderlo. Y los laxantes son una opción, solamente que sí hay que consultarlo con tu médico para ver cuál es el mejor laxante. No todos los laxantes funcionan para todas las personas, y también establecer un diagnóstico de certeza. Y luego, doctor, mi hija tiene 26 años pero siempre le duele el estómago. Bueno, mira, son varios problemas los que puede tener. El estómago hay que ubicarlo como la parte que está por arriba del ombligo, abajo de las costillas. Ese dolor pues puede ser una gastritis, incluso podría ser un colon irritable, pero eso lo tenemos que revisar en el consultorio y hacer muchas preguntas. ¿Esta enfermedad podría causar cáncer del colon o no está relacionado? Sí, Nan Rosales, sí está relacionado a cáncer de colon.
Esta enfermedad, sobre todo cuando hay mucho tiempo de úlceras en el intestino, en la colitis ulcerosa o en la enfermedad de Crohn, sí hay un desarrollo, un incremento de la cantidad de cánceres, y eso lo hacemos en el seguimiento. También es importante que la persona que tenga la enfermedad no diga me va a dar, el doctor me dijo me va a dar, no. Aquí lo que ocurre es que si una persona tiene la enfermedad hay forma de prevenirlo, y es utilizando el tratamiento adecuado. El tema que estamos abordando, Marlene, es enfermedad inflamatoria intestinal, un padecimiento que explicaba antes de que se me cortara, que es un padecimiento que estamos viendo con mucho más frecuencia en el país, un incremento de la incidencia en pacientes jóvenes, incidencia me refiero a pacientes nuevos, y también de la prevalencia porque se están manteniendo la cantidad de casos en el país, y es una enfermedad crónica, no se cura, y eso es un tema muy importante porque hay veces que hay personas que toman sus medicamentos un tiempo y luego desean dejarlos, pero no. Esta enfermedad inflamatoria crónica es como equivalente a una diabetes, como a una hipertensión, que ese concepto lo tenemos muy claro. Una persona que tenga una enfermedad crónica como diabetes o hipertensión, le quitamos sus medicinas y sabemos que algo les va a pasar. Bueno, este mismo es el caso del paciente que tenga enfermedad inflamatoria intestinal, que son básicamente úlceras en el intestino, o fístulas o conexiones entre diferentes segmentos del intestino. Incluso puede tener fístulas alrededor del ano o entre diferentes segmentos de intestino, que es la enfermedad de Crohn. Ahora, yo estaba hablando un poquito del diagnóstico y les decía respecto a que a final de cuentas hay un cuadro clínico de malestares intestinales crónicos, y luego después de ese cuadro clínico viene la decisión de hacer estudios, y el diagnóstico lo hacemos básicamente con una colonoscopía y con estudio de imágenes. Y aquí tenemos una pregunta que si esta enfermedad puede causar coágulos sanguíneos. Sí, desafortunadamente puede desencadenar coágulos en un pequeño grupo de personas, pero sobre todo cuando una persona se encuentra hospitalizada tiene un mucho mayor riesgo de desarrollar coágulos dentro del hospital. Es por eso que tomamos medidas preventivas. Cuando una persona presenta una enfermedad muy severa en el hospital, aunque tengan sangrado, tenemos que usar medicamentos para controlar esto de los coágulos. Ahora les hablaba del diagnóstico y de los estudios diagnósticos de la colonoscopía, y luego hay estudios de imágenes, se pueden usar alguna tomografía, se puede usar algún estudio de ultrasonido, alguna resonancia. Y cuando tenemos todo esto integrado, el cuadro clínico, los síntomas, el interrogatorio, tenemos un estudio de endoscopía o algún estudio de imagen, entonces tenemos el diagnóstico con las biopsias. Aquí pregunta Manuela Van, ¿qué causa la enfermedad? Esa es una excelente pregunta, y la realidad es que nadie la puede contestar con precisión. Yo te puedo hablar, por ejemplo, el consumo de los alimentos industrializados, ultraprocesados, se asocia a un incremento, y tal vez por eso tenemos cada vez más casos. Pero ¿por qué también se genera la enfermedad? Mira, hay genes que podemos tener cualquier persona que luego se activan por diferentes procesos. Hay alguna situación, por ejemplo, el no tener lactancia, al ser un bebé y que no reciba leche materna, bueno, eso se asocia a que se incrementa la enfermedad. Hay una teoría, la de la cadena fría, que después de los refrigeradores hubo más predisposición a esta enfermedad. Por ejemplo, más la predisposición genética que pueda haber. Y luego me pregunta Elizabeth, ¿son evacuaciones con coágulos? Sí, puede haber evacuaciones con coágulos, con sangre, puede ser muy escasa el sangrado, con diarrea, y hay pacientes los que tienen una enfermedad más severa que tienen realmente evacuaciones con coágulos, sangre que llega a escurrir. ¿Es autoinmune, Elizabeth? Es una pregunta muy buena. Bueno, no es autoinmune porque esas enfermedades autoinmunes encuentras un anticuerpo en la sangre. En este caso no. Es una enfermedad inmunomediada, es decir, que sí tiene un componente de inflamación en la sangre y en el intestino, que a final de cuentas es lo que desarrolla úlceras en diferentes segmentos del intestino. Y luego, de nuevo, una pregunta de Manuela. ¿Hay manera de prevenir? Sí hay manera de prevención. Mira, hay una parte muy interesante que es la medicina de prevención, que apenas está en desarrollo, y esto es sobre todo en sociedades donde hay un gran volumen
se están haciendo estudios genéticos para definir pues qué personas tal vez requieran un manejo diferente y también qué personas pueden recibir un tratamiento muy temprano. Pero la única forma de prevenir que conocemos ahora es, por ejemplo, tratando de tomar esas precauciones de consumir menos alimentos industrializados o ultraprocesados. Ese tipo de alimentos industrializados o procesados en diferentes estudios, de hecho son congresos recientes en los europeos, han demostrado que más de 4 o 5 productos por semana tengan un incremento de la enfermedad. Ahora, una situación muy importante es cuál es el impacto de la enfermedad. Que después de tener un diagnóstico, ¿qué es lo que debe de tener una persona en mente respecto a qué debe de pasarle a su vida? Bueno, si una persona tiene un diagnóstico de este tipo, no es obligatorio que tenga una mala calidad de vida. No es obligatorio que la vaya a pasar mal. Tampoco es obligatorio que tenga que operarse. Es obligatorio ser proactivos, adelantarnos, tomar el control, tratar la enfermedad adecuadamente y tratar de evitar todos esa serie de eventos. Y es el mismo concepto que les decía, es igual que un diabético, es igual que un hipertenso. Una persona que tenga una de esas condiciones no necesariamente tiene que pasarla mal. Se diagnostica, se toma una pastilla, se pone un medicamento, sigue su control y le debe de ir bastante bien. No tienen por qué estar las cosas mal siempre. Ahora, ¿qué tratamientos podemos accesar? Afortunadamente en el país tenemos acceso en diferentes instituciones públicas y en instituciones privadas a una buena cantidad de medicamentos. Sin embargo, aún faltan. Tenemos una demora de algunos años respecto a lo que pasa en otras partes del mundo, respecto a acceso a fármacos, pero creo que los esfuerzos son buenos porque cada vez tengamos mejores y más cuidados. El punto muy importante, y esto va básicamente para toda la audiencia, es identificar esas personas, identificarlas de forma temprana. Es decir, si tienes síntomas de dolor abdominal, diarrea, sangrado, malestar abdominal constante, revísate, toma tus exámenes, que te vea tu médico primario, tu médico gastroenterólogo, que es el más adecuado para detectar este tipo de padecimientos. Y bueno, estés seguro de que no tienes alguna de esas condiciones, sobre todo cuando hablamos de personas que tienen una enfermedad crónica. Y luego me pregunta Elizabeth, ¿se quitan grasas irritantes, carne de res, lácteos, azúcares en exceso? Mira, de todo eso que me dices ahí, bueno, las grasas hay que ser cuidadosos, no las quitamos todas. Hay grasas buenas, grasas malas para fines prácticos. Grasas de productos industrializados son grasas malas, pero hay grasas buenas, por ejemplo las que están en el aguacate, el aceite de oliva. Esas grasas son buenas, no se las vamos a quitar a una persona. Irritantes, pues de preferencia, el mexicano pues no los va a dejar de comer, ¿verdad? Pero si consumes productos irritantes, pues trata de que sean no productos industrializados, algo más natural. La carne de res no la retiramos tampoco. A final de cuentas, hay muchas personas que tienen un requerimiento importante para poderse alimentar. Lácteos, pues es caso a caso, habrá personas que sí tengan intolerancia y habrá personas que no, entonces como una regla general no se los quitamos a todos y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado respecto a retirar o no alimentos. En mi caso particular, yo como persona y como médico, a mí me gusta que la gente disfrute de los alimentos y las azúcares en exceso, por ejemplo, esas sí no son la mejor opción, son otras opciones las que podemos tener y realmente comer rico, ¿verdad? No necesariamente te tienes que llenar de azúcar para estar bien. ¿Qué otro tema es importante? Bueno, hemos hablado de epidemiología, hasta por qué viene la enfermedad, el diagnóstico, tratamientos, y ahí me quedé en diferentes opciones, que hay opciones terapéuticas para la enfermedad que es muy leve, para la enfermedad que es moderada y también para la enfermedad que es muy severa. Y ahí también pues está la opción de la cirugía, ¿verdad? Las cirugías son a veces necesarias
No siempre hay que tener la idea de que una cirugía es mala o que debamos de suspender una cirugía o tratar de evitarla. Habrá veces que la cirugía es una opción bastante buena que nos ayuda y luego la persona se recupera y hace una vida completamente normal o lo más semejante a lo normal. Después de tener un tratamiento, ¿qué espera una persona? Bueno, lo que esperamos nosotros como médicos y lo que espera también la persona siempre es tener una restitución de su calidad de vida. Eso lo logramos en la mayoría de los casos, desarrollar una vida prácticamente normal. Así es como lo debemos de tener. Ahora, preguntas respecto a, no sé si tengan alguna pregunta por ahí, pero yo tengo algunas cosas o preguntas que siempre me hacen los pacientes en la consulta, y entre ellas, si las medicinas dan cáncer o no dan cáncer. Las medicinas en general que se usan para estas condiciones de enfermedad inflamatoria son condiciones que no tienen medicinas que tengan un desarrollo de cáncer. Son condiciones que se pueden tratar con medicamentos bastante seguros y que no deben de haber algún tipo de preocupación. En general, ¿quién es la persona más adecuada para tratar este tipo de condiciones? Bueno, somos los gastroenterólogos, la especialidad de gastroenterología, aunque hay también especialistas afines, como son los coloproctólogos, que dependiendo de la inclinación o el tipo de práctica también en muchas ocasiones se hacen cargo de atender estos padecimientos. Pero este tipo de padecimientos en general requieren de un especialista, de la opinión de un especialista y el seguimiento a largo plazo en conjunto con las demás especialidades que puedan ocurrir. Otra pregunta que me hacen muy frecuentemente en la consulta es si se pueden tener actividades físicas importantes, hacer ejercicio en un nivel alto o en un nivel bajo. Sí, el ejercicio, una vez que una persona se restituye en su salud en general, no hay ninguna contraindicación para que pueda desarrollar una actividad física, tener un trabajo, desarrollar una vida de pareja, tener hijos. Estas enfermedades no deberían de estar implicando algún tipo de restricción. Ahora, cuando llegan a ocurrir este tipo de restricciones, es que definitivamente tenemos que hacer algo adicional para arreglar este tipo de situaciones. ¿Qué otra pregunta nos hacen con frecuencia? Bueno, si se cura la enfermedad. Y esta es la pregunta del millón, porque no se cura, pero quien tenga o padezca esta enfermedad debe estar seguro que cada vez vamos más hacia mejores tratamientos, mejores opciones terapéuticas, y que las expectativas de una persona que sea diagnosticada en este momento son bastante buenas. ¿Por qué? Pues porque al tener medicamentos cada vez más modernos o más específicos, lo que viene a tomar en cuenta cada paciente es que debe de cuidarse, porque esa medicina que estás esperando va a llegar. La cantidad de medicamentos que se están generando a nivel mundial relacionado a esta enfermedad es tan importante, precisamente porque estamos viendo un incremento de los casos de este tipo de problemas. Ahora, ¿realmente esto afecta la calidad de vida? Sí, sí puede afectar mucho la calidad de vida. A final de cuentas es una de las actividades que hacemos todo el día, que es comer. Y los alimentos son bastante socorridos, más el mexicano, tratamos siempre de comer condimentado. Me pregunta ahí Norma Vázquez, ¿qué medicamento se toma para la enfermedad leve? Norma, en general el medicamento para la enfermedad leve de colitis ulcerosa se toma mesalazina. La dosis de mesalazina la tienes que revisar con tu médico, porque las dosis de mesalacinas también pues son bastante variables. Mesalazina es una de ellas. Me pregunta Cristina Ricardo, por favor doctor, ¿los medicamentos qué sirven para esta patología? Porque a mí me hace falta tratamiento. Bueno, mira, Cristina, el tratamiento se individualiza. Mesalazina es una de las medicinas que funciona
para la enfermedad de colitis muy leve y probablemente ya la tuviste. Pero pues hay muchas medicinas, y por ejemplo cuando esa medicina falla, ahí tenemos pues medicamentos esteroides, inmunomoduladores, fármacos biológicos. Tenemos muchas medicinas que son parte del tratamiento convencional y que llevan muchos años en el mercado mexicano y en el mercado internacional, y que definitivamente han demostrado ser seguros. Y aquí comenta Elizabeth que no hacer experimentos con productos que no son medicamentos del doctor. Esa es una situación muy importante, Elizabeth, y qué bueno que lo comentas, porque estos productos que a veces nos suenan como mágicos, pues eso lleva la magia, ¿verdad? La idea de sentirnos bien, de que ya se nos quite todo, suena bastante atractiva, pero tenemos que ser cuidadosos antes que nada en la seguridad de la persona que toma algún producto, que no tenga ningún nivel de evidencia, y vigilar bien pues la etiqueta, ¿no? Que en la etiqueta, las etiquetas viene siempre la leyenda de el uso de este producto es responsabilidad de quien lo use y quien lo recomienda. O sea, pues si te pasa algo es tu problema, y no hay una parte de seguridad que se haya estudiado. Que en los medicamentos, sí, te voy a ser honesto, los medicamentos tienen efectos adversos, sí, muchos medicamentos tienen efectos adversos, algunos muy leves, otros más complejos. En general me refiero a todos los medicamentos, no a uno en específico, pero al menos sabemos muchas veces qué esperar o que pueda pasar algo, y también sabemos cómo tratarlos o cómo resolverlos. Y algunos de los productos a veces pues te hacen gastar tu dinero, realmente no te ayudan y terminan siendo un desperdicio de tu tiempo y dinero, que eso es bastante frecuente que llegue a ocurrir. Medicamentos en general que contienen y para curar que, bueno, los medicamentos, Manuela, los medicamentos en general contienen medicamentos con efectos antiinflamatorios, y son los que mencionaba respecto a mesalazina, o medicamentos esteroides, o medicamentos inmunomoduladores, o los llamados medicamentos biológicos, que son medicamentos bastante modernos y que han llegado a rescatar muchos pacientes de cirugías y rescatar muchos pacientes de también otras manifestaciones que puedan estar adicionales. Ahora, un tema importante es que esta enfermedad inflamatoria del intestino te puede estar afectando alguna otra situación de tu cuerpo. Por ejemplo, puede afectar el hecho de que tengas inflamado el intestino, puede afectarte la espalda, sí, puedes tener dolor de espalda y también tu intestino inflamado, y es una sola enfermedad. Puedes tener alguna articulación de la mano, codo, sí, se te puede inflamar un ojo, sí, puedes tener problemas o úlceras en la piel, sí, también. Es decir, las enfermedades inflamatorias intestinales son complejas y pueden tener afectaciones en muchas partes del cuerpo. Incluso hay personas que pueden tener problemas pulmonares o en la tráquea, muy poquitas en general, pero sí puede ocurrir eso, de que tengas alguna otra manifestación extra intestinal o en alguna otra parte del cuerpo, producto de la misma enfermedad. Ahora, ¿qué otra situación es bastante importante? Y me mencionaban algo del cáncer, y estas patologías se llegan a asociar con cáncer, básicamente cánceres del intestino, pero son totalmente prevenibles. Me preguntan también con mucha frecuencia, y ahora respecto a algunos de los medicamentos que quien los recibe sabe que son medicamentos inmunomoduladores, y el COVID, que qué pasaba si utilizabas tus medicamentos con el COVID. Bueno, estas medicinas se han asociado a una protección en los pacientes que tenían COVID. A final de cuentas, la persona que estaba tratada con los medicamentos biológicos, resulta que a lo largo del tiempo le ha ido bien cuando les ha dado COVID. Y un concepto aquí muy importante que menciona Elizabeth, y es llevar una vida con ejercicio y relax para que no se aplique el colon. Bueno, es cierto, mira, el estilo de vida, a final de cuentas, un estilo de vida sano es algo que hace que una persona vaya menos al doctor. Me refiero a, bueno, tus hábitos alimenticios,
tener una dieta baja en azúcares, tener un ejercicio moderado, actividad física constante, llevarla relax, que digo, suena a no estresarte demasiado, no buscar demasiadas actividades como para que estés muy presionado. Bueno, pues sí tiene un impacto positivo en la reducción de ansiedad y en muchos de los síntomas colónicos. No solamente me refiero a estas enfermedades como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, sino también me refiero a otro tipo de patologías como pueden ser el colon irritable, que son patologías que se encuentran muy frecuentemente asociadas. ¿Ok? Desgraciadamente la inflamación intestinal es asociada con más enfermedades aparte de la colitis ulcerativa, que es lo mejor para la inflamación intestinal en general. Bueno, aquí hay una cosa muy importante, Manuela. La inflamación intestinal a la que yo hago referencia con la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn es cuando el intestino tal cual, toda la luz del intestino, se encuentra con úlceras, con inflamación realmente, y la inflamación se refiere a la infiltración de células blancas en la pared del intestino. La inflamación, como la conocemos coloquialmente, la inflamación intestinal, que su nombre clínico es distensión abdominal, es la cantidad de aire o gas que se puede encontrar dentro del intestino. Y esa cantidad de aire o gas que se puede encontrar dentro del intestino es diferente y pueden ser muchos procesos. Entonces, más que yo poderte recomendar algún producto para la inflamación intestinal, así como mencionas en general, debo de ser puntual. El tema se llama diagnóstico. ¿Qué diagnóstico tienes? Y entonces, ¿cómo vamos a actuar? Porque una cosa muy simple y muy sencilla es intolerancia a lactosa. La intolerancia a lactosa es una condición muy frecuente y a veces subestimada, y a veces podemos consumir productos contaminados con lactosa, y esos productos contaminados con lactosa nos están produciendo inflamación intestinal recurrente. Pero también puede haber otras cosas, como puede ser el síndrome de intestino irritable asociado a estreñimiento o asociado a diarrea, y las conductas van a ser muy diferentes. Entonces es muy difícil recomendar únicamente así para inflamación en general, porque tenemos que tener un diagnóstico muy preciso. Pues yo quiero puntualizar en la importancia de estas enfermedades, el incremento de los casos que ha existido, transmitir el mensaje de si tienen conocidos, personas, pacientes, o ustedes mismos tienen algunos de los síntomas de dolor abdominal, diarrea, sangrado, malestar, dolor al comer o después de comer, siempre deben de recibir una evaluación adecuada y descartar, sobre todo ahora en esta época en México, que no sea una enfermedad inflamatoria, no únicamente amibas, ¿verdad? O parásitos, como siempre había sido históricamente en el país. Es diarrea con sangrado, bueno, tienes amibas. Bueno, hay otras patologías que pueden producir estos síntomas y que cada vez los vamos viendo con más frecuencia. La importancia de sospechar de forma temprana básicamente es que podemos impactar en un mejor tratamiento, en un mejor pronóstico, en una mejor calidad de vida para que las personas se sientan bien y tengan una evolución muy favorable, sin impactar en sus actividades, sin necesidad de que se tengan que operar o hacer procesos que los hagan sentir muy mal. Ese es mi mensaje, más que nada, de transmitir que tenemos enfermedades, que debemos de estar alertas y que podemos cambiar la historia con tratamientos adecuados, pero requieren de un diagnóstico.